Bienvenidos a nuestra sección de entrevistas exclusivas. Hoy tenemos el honor de tener a Omar Cabrera Jr., un pastor amigo nuestro y muy significativo para la Argentina. Bienvenido, Omar, y muchas gracias por recibirnos. Gracias, Marco. Bienvenidos a mi estudio. Al estudio, claro, eso me faltó el detallecito de contar. Te empiezo a preguntar, ¿qué es lo que más destacás del ministerio de tu papá? Bueno, yo creo que lo que marcó Argentina con el ministerio de papá fue de que Dios le había dado esa capacidad de abrir pueblos y ciudades para el Evangelio. Usaba métodos que al principio no se entendieron mucho, tuvo que luchar aún con la iglesia oficial de su momento, que lo perseguía, por tantos milagros que ocurrían, también tuvo que enfrentarse con los círculos médicos de las ciudades que le hacían juicio por uso ilegal de la medicina. Era una época, la época de la represión militar, que uno nunca sabía qué iba a pasar, si uno lo iban a dejar tener las reuniones o no. De hecho, muchas veces vinieron y nos confiscaron el sistema de sonido, se llevaron la literatura. Vivíamos esa amenaza constante del ataque y fue como la iglesia primitiva. Claro, sí. Hizo que cada uno de los de Visión de Futuro se pusiese la camiseta y dijese, yo voy a defender mi iglesia. De hecho, mi hermano, como papá había sido juzgado tantas veces, ¿no? Dice, yo voy a estudiar abogacía para defenderlo a papá. Pero la característica más grande del ministerio de mi papá fue la fe. De hecho, uno de los eslogans que él usaba era: el poder más grande en el mundo es el poder de la fe en Dios. Y cada vez que mamá lo presentaba en plataforma decía, ¿no? Un hombre de fe que ha ayudado a miles de personas a recibir un milagro de Dios en sus vidas. Y ahí subía papá y siempre en todas las reuniones se ministraba sanidad a los enfermos. Era lo primero que él hacía, compartía un texto de la palabra de Dios y en base a eso, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, en base a eso ministraba las necesidades físicas. Luego les enseñaba cómo prosperar a la gente y bueno, en esas reuniones multitudinarias, la Federación de Box quedaba llena a reventar y muchas veces quedaba gente hasta la vereda acá en Buenos Aires. Lo mismo ocurría en Tucumán, en el estadio de básquet y de boxing, ¿no? En la Asociación Mendocina de Box, en tantos lugares, la Sociedad Rural de Rosario y demás. Las multitudes venían de a miles, hacían cola 5 o 6 horas para entrar y no era como que uno les hacía el llamado y los consolidaba y les tomaba los datos, pero a toda esa gente se le hacía hacer la oración de entrega y no se incluían en el listado del correo, no correo electrónico como ahora, pero teníamos un centro de cómputos de la ciudad de Santa Fe donde estaba la sede del ministerio, que mantenía nuestros padrones. Y había más de 4 millones de personas que estaban en los padrones porque habían escrito más de 2 veces, si no, no se incluían. Así que el impacto de la Argentina en aquel tiempo fue muy grande. De hecho, teníamos programas de radio en aquella época, ¿no? Radio AM, en todo el país. Todo el país el domingo a la mañana escuchaba el mensaje de mi papá y ese domingo a la mañana que él predicaba decía, bueno, hoy voy a estar en... Y toda la gente se congregaba, contrataban colectivos, se hacía peregrinaciones. De hecho, en Rafaela, que hubo por un tiempo los segundos sábados y domingos reuniones mensuales allá, venían 40 colectivos de Córdoba, 38 de San Francisco, de toda la zona. Entonces él lo único que tenía que decir era,
dentro de 2 meses voy a Rosario. Y como había 30 colectivos que venían, ya esa misma gente hacía la publicidad y demás. El día que empezaba en Rosario, ya la multitud estaba. Sí, tenía que predicar. Y era momentos en que no se veían las multitudes, ¿no? Pero Dios le había dado esa gracia de hacer esa lucha espiritual para abrir los cielos sobre una ciudad. Por lo general se apartaba en un hotel y se quedaba a solas y buscaba la presencia del Señor. Y Dios le mostraba qué era lo que pasaba en la ciudad y ataba al hombre fuerte para poder tomar el botín, ¿no? Y él decía, después de ese tiempo de oración, que a veces era hasta una semana, yo vengo a la campaña a ver en lo natural lo que fue ganado en el espíritu. Y eso benefició a Argentina. Muchos dicen que el avivamiento en Argentina comienza con Carlos Anacondia, ¿no? En el 82, pero 84. Pero Visión de Futuro mucho en antes. el 72 ya tenía las multitudes, 75, 78, en plena lucha en el país, con los desaparecidos, la guerrilla y todo lo demás. Fue cuando el ministerio Visión de Futuro se desarrolló. Al final de sus días había establecido la iglesia en 145 ciudades de todo el país. Y Dios lo llama a su presencia bastante temprano, podría uno decir, ¿no? Con 63 años de edad. Sí. Pero antes de partir, 15 días antes, en una convención donde había 1.500 líderes, él me hace pasar y me imparte el manto apostólico de la iglesia, ¿no? Y dice, yo estoy haciendo esto en obediencia a lo que el Espíritu Santo me dijo, le dejo el manto a mi hijo, no sé, me voy a ausentar por un tiempo, no sé si voy a volver, o sea, y a los 15 días fallece. Qué tremendo. Y ya hace 15 años, ¿no?, que hemos tomado esa antorcha encendida que mi papá me dejó y seguimos trabajando con el mismo énfasis de ministrar las necesidades de la gente, de restaurarlos en su matrimonio, en su familia, de ayudarlos en las problemáticas que tienen y bueno, momentos de tanta necesidad como los que vimos en Argentina es como que... seguro. Y en empezar en esa época que estaba todo tan complicado también, ¿no? Sí, era una época muy dura. Muchas veces cuando íbamos con los vehículos llevando el sistema de sonido y la literatura no sabíamos qué nos iba a pasar. Nos iban a dejar pasar, había controles, se metían adentro del camión, revisaban todo. Era como que siempre uno tenía el temor de que a lo desconocido se iban. Detengan o como tantas veces, ¿no? Los pusieron presos a papá y a mamá. Qué tremendo. Y contame, Omar, ¿cómo fue tu llamado al ministerio? Ya nos contabas que obviamente ahí tu papá te pasó el manto, pero ¿vos sentiste antes un llamado específico? Yo sentí el llamado del Señor cuando era muy chico. Como te digo, ahí ya en la misma apertura de la iglesia en el año 72 ya había luchas y el intendente de la ciudad de Paraná nos clausura el templo y abrimos células en los hogares y que no lo llamábamos células por todo el tema terrorista, ¿no? Como en esa época había represión, no podíamos decir células, así que se llamaban núcleos de familias. Claro, en realidad eran lo que hoy tenemos, ¿no? Espigas, barcas, células, tienen tantos nombres. Y yo sentí en ese momento el llamado de Dios sobre mi vida y dije, cuando gradúe voy a ir a estudiar a una universidad en Estados Unidos, a la Universidad Oral Roberts. A papá le decían el Oral Roberts de Sudamérica. Entonces, Oral Roberts, ¿quién será? Averigüé, recibíamos inclusive la revista de la universidad que se llama Abundant Life. Y ahí, bueno, veía todo lo que pasaba en esta universidad y cómo los chicos se preparaban para servir al Señor. Así que dije, ahí voy a ir. Y eso obligó de que me prepare. Estudié inglés por 12 años,
3, 4 horas por día. Wow. Porque, claro, tenía que ir a estudiar allá y tenía que manejar bien el idioma. Y terminé yendo a la Universidad de Oral Roberts y ni bien volví, papá me puso a cargo del Instituto Bíblico que teníamos en la ciudad de Rafaela. En aquella época tuvimos, en el periodo que yo enseñé antes de tomar el pastorado, como 1.250 graduados. Después, bueno, tomé el pastorado, hicimos una pausa. Ahora lo abrimos de vuelta y el hijo de uno de mis líderes está a cargo del instituto bíblico que tenemos, que se llama CPT, Centro de Preparación Teológica. Y seguimos teniendo, ¿no? Creo que ya vamos por 1.700 graduados en todo el país. Y respondí al llamado en un momento donde yo veía tanta oposición. Uno diría, bueno, pero ¿cómo vas a responder el llamado cuando ves que... Cada vez más difícil. Pero Jesús dijo que tenés que poner las manos en el arado y no mirar para atrás. Muy bien. Sabemos que fuiste el traductor de Luis Palau en Nueva York. Muy bueno. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo viviste? Bueno, primero te tengo que aclarar, Marcos, que no estaba el plan. Oh. O sea, me llaman el jueves a la mañana... Rubén Proietti me dice, mira, tenés que venir, te necesitamos, vamos a transmitirlo en vivo por enlace, queremos que sea un traductor que sea conocido y demás, y me insistieron, así que tuve que cancelar una convención de hombres en Villa María, tenía como 1.000 hombres que me estaban esperando el sábado, que fue el gran evento allá en el Central Park, y bueno, tomé el vuelo el lunes a la noche, para el martes ni bien llegué, empezar con las traducciones. Estuvimos en el Radio City Music Hall, que es como el Colón, o sea, es un lugar emblemático, un lugar donde los mejores músicos presentan, ¿no?, sus obras maestras. Ahí me tocó traducirle a Palau, también tuvo un graduado de la Universidad de Harvard, abogado, una persona que escribió varios libros y que por los libros que escribió hasta presidentes lo entrevistaron, ¿no? Y le pidieron un poco de su sabiduría. Él también estuvo ahí el martes. El viernes estuvimos en lo que en Argentina sería el Obelisco. Claro. En Times Square, todas las pantallas, de hecho hasta 2 de las pantallas transmitían a todo el público ahí, pantallas gigantes, ¿no?, como las del IMAX, gigantísimas, transmitieron lo que estaba pasando en escenario. También predicó Luis Palau, predicó su hijo Andrés, dio testimonios graduado de Harvard, y también estuvo, bueno, Mandisa, Toby Mac, viste, varias de las bandas, estuvo muy lindo. Qué lindo. Y el sábado, la tercera traducción, que esa fue maratónica, 6 horas traduciendo. Ay, Dios mío. No, el desgaste que es traducir simultáneo. Me imagino. 6 horas traduciendo, aunque bueno, en un momento me ayudó alguien que me reemplazó por un tiempito. No, me imagino, Pero 6 horas es un montón. 6 horas traduciendo, y ahí, bueno, estuvo Marcos Witt, vino el alcalde de la ciudad, más de 60.000 personas, y no pudieron traer más porque les habían dado entradas. Uno se metía en una página web, obtenía una entrada, la imprimía y con eso podía entrar, para limitar que no se explote el parque y, bueno, no dañen o arruinen. Toda la forestación del lugar. Sí. Si no, yo creo que la multitud hubiese sido como acá en Argentina, ¿no? Mucho más grande. Igual fue bastante concurrido. Sí. Y transmitido, por enlace las 3 veces. Y justamente para enlace yo traducía, ¿no? De hecho, lo hacía como 1,5 cuadras del escenario para que el ruido del escenario no se meta en la traducción, con auriculares, en una caseta. Traducíamos ahí, nos ponían una pantalla para ver lo que estaba pasando en el escenario, claro, no podés traducir a ciegas, pero tremendo. No, una experiencia muy linda, poder saludar a Luis Palau y bueno, ver que a la edad que tiene sigue dándole con todo. Toda la polenta. Ver a Andrés también, que Andrés, cuando hubo en Salta, que estuvo Luis Palau y fue el festival, hicieron como un tour previo
que estaba en Catamarca, creo, La Rioja, en Tucumán. Y en Tucumán la iglesia como que no apoyaba el evento. Entonces dijimos, Visión de Futuro, la mitad de los gastos lo paga Visión de Futuro. Wow. Y ahí fue que las demás iglesias se unieron y fue tremendo porque lo hicieron frente a la Gobernación, Wow. que es una casa, la casa de Gobernación de Tucumán es hermosísima. Qué lindo. Y lo hicieron ahí, en ese lugar tan especial, ¿no? Tan emblemático. ¿viste? Así que me agradecía a Andrés, porque él fue el que predicó ese día ahí, me agradecía que habíamos apoyado el ministerio de él y habíamos podido estar ahí en esa oportunidad. Muy lindo, muy lindo. Muy bien. ¿Y qué metas tenés a futuro en tu ministerio? Ya es una pregunta más a futuro, ¿no? Personal. Bueno, justamente hoy cumplo 51 y uno siempre hace una evaluación. Claro. Feliz cumpleaños. Gracias. Lo decimos en cámara, ya lo había dicho detrás y ahora lo decimos en cámara. Feliz cumpleaños, pastor. Gracias. No, Bueno, qué momento mejor para proyectar a futuro, ¿no? Justamente, uno siempre hace una evaluación de cómo va la cosa, qué pasa. Y la oración que hacíamos con mi señora siempre aprovechamos, ¿no? Cuando venimos a Capital o volvemos, a veces una hora de viaje, aprovechamos para orar. Y ayer orábamos de que entremos a un nuevo nivel. Wow. Mi carga, desde que comencé a pastorear, es que Argentina sea llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar. Qué lindo. Y por eso es que entrenamos nuestro liderazgo. Tenemos nuestra convención de líderes 3, 4 y 5 de septiembre en el Orfeo. De hecho, 2 turnos, porque en uno no entramos. Ya hay más de 11.000 inscriptos y falta un mes. Así que tenemos que hacer un turno a la mañana con 8.000, un turno a la tarde con 8.000 más. Y ahí los entrenamos a nuestros líderes para que ellos lleven el conocimiento de la gloria de Dios a cada pueblo, a cada ciudad. Veo cómo Dios está levantando a los discípulos que heredé y a los que entrené para tomar pueblos y ciudades y ver cómo la iglesia avanza. De 150 ciudades que me entregó mi papá cuando comencé la obra, hoy ya tenemos más de 230 ciudades y pueblos donde tenemos la iglesia establecida. Así que bueno, nuestra meta es esa. Nuestra meta es que Argentina sea una nación redimida. Y bueno, no solo pienso en el evangelismo cuando digo eso. Yo pienso que tenemos que levantar una clase dirigente que cambie el rumbo del país, que influencie en la educación, en el entretenimiento, que podamos sanear un montón de males que áreas que hay en el tiene. Yo tengo ese compromiso y por eso es que trabajamos denodadamente para que esto se cumpla. Así que ese es mi sueño. Pequeño sueño. Un pequeño sueño. Toda una nación. Bueno, pero todo empieza así, desde un sueño y hasta que se haga realidad por la fe, ¿no? Sí. Bueno, te agradecemos mucho, pastor. Bueno, de vuelta, feliz cumpleaños. Gracias. Y no olviden visitarnos en www.gacetacristiana.com.ar. Vamos a subir la entrevista. Muchas bendiciones.